SIVA, Streaming Independiente de Venezuela activa. Doy la palabra al diputado Armas. Traumatismo cráneoencefálico leve complicado con herida de 10 puntos de sutura en el cuero cabelludo. Traumatismo facial con un hematoma en el ojo izquierdo que me acompañó durante más de un mes. Ese fue el resultado de la golpiza que nos dieron hordas fascistas afectas al régimen de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela el pasado 5 de julio del presente año. Mi nombre es el diputado Armando Armas, electo por el Estado Anzoátegui a la Asamblea Nacional de Venezuela para el periodo legislativo 2015-2020. El día 5 de julio de este año se perpetró una atrocidad, un ataque al Parlamento de Venezuela que no ha sido un caso aislado. Han habido otros casos de asedio al Parlamento venezolano, de asedio a los diputados en nuestros puestos de trabajo, que pasa por el no reconocimiento de nuestras competencias desde que fuimos electos en el año 2015, pretendiendo menoscabar nuestras prerrogativas constitucionales hasta la violación de derechos humanos sistemática en nuestra contra. Ese día no fue el día que Dios, la divina providencia, quiso que yo muriera, pero la verdad es que fue un intento de asesinato. Ese día, las hordas comandadas o designadas por el régimen, por la dictadura y con la aquiescencia, con la complacencia, con la complicidad del órgano que debe custodiarnos en el Palacio Federal Legislativo, como lo es la Guardia Nacional, comandada por el coronel Vladimir Lugo Armas, pues no hicieron nada para defendernos y más bien, con su aquiescencia y con su complicidad, como veremos en estas fotos, en esa foto, ustedes pueden ver ahí, detrás de la persona que está dando una patada, está el coronel Vladimir Lugo Armas, en esa foto, al lado de la fuente. Ese soy yo, ese día, como les dije, Dios quiso y la divina providencia que no me mataran, pero también un compañero, más adelante hablaremos un poco de él, que me salvó la vida, el diputado Américo de Gracia, quien se las vio incluso tan o peor que yo en ese día. Hasta los momentos no ha habido ni un preso, ni un detenido, ni una investigación abierta. Es decir, esto es una manera de actuar del régimen venezolano, del Estado como tal. No es un hecho aislado que el coronel Vladimir Lugo Armas haya dejado pasar y haya, con su complacencia, con su aquiescencia, dejado que ese ataque hubiese sido perpetrado. Se ve que es un acto planificado porque ellos siguen órdenes, las órdenes de sus superiores. Debo decir, a lo mejor está en una foto más adelante, que días antes, específicamente una semana antes, ese propio coronel Vladimir Lugo Armas, que ya había tenido incidentes dentro de la Asamblea Nacional en nuestra contra, había sido condecorado por el dictador Nicolás Maduro en el Palacio Presidencial por su labor a la patria, con una condecoración de orden del Libertador. El Poder Judicial obviamente no se ha manifestado, ni el Ministerio Público. Aquí es donde se ve que es una componenda de Estado para socavar el único poder legítimo que representa lo poco de república que nos queda a los venezolanos. Yo quisiera, sí, se puede poner el video. Un video que narra un poco lo que fue el asedio hacia el Parlamento. Ese es el ataque, ese es un parlamentario, Franco Casella, a quien entre varios
le estaban dando con tubos y palos, ustedes pueden ver. Este es el coronel Vladimir Lugo Armas, que estaba ahí. Y esa persona que le están dando en el piso es este servidor que de milagro le está hoy hablando aquí a ustedes. Sé que está en el piso soy yo. Acto reflejo de convulsiones, me dijo. Y ahí se ve flagrantemente cómo la Guardia Nacional y los efectivos no hacen nada. Ese es el diputado Américo de Gracia, quien gracias a él hoy en día estoy vivo. Ahí debemos destacar que las rejas solamente pueden ser abiertas con la connivencia, él es el diputado Américo de Gracia, pero con la connivencia de quienes resguardan la seguridad como lo es la Guardia Nacional. Es decir, no han podido entrar ahí sin que haya podido permitírsele la entrada de quienes resguardan la seguridad. Es decir, los dejaron entrar. Es decir, fue un ataque premeditado. Y no fue solamente a diputados, fue incluso a personal de la Asamblea Nacional. Ese es el diputado José Renault, quien también fue golpeado brutalmente ese día. Y bueno, creo que imágenes dicen más que 1000 palabras. Ese día estábamos aprobando, además de la sesión solemne del 5 de julio, Día de nuestra Independencia, estábamos aprobando el respaldo de la Asamblea Nacional a la consulta popular del 16 de julio, acto en el que millones de venezolanos demostramos la mayoría de un pueblo que se resiste en contra de una dictadura. Pero esto no es desde ahora. En la legislatura pasada, debemos decir, del periodo 2010 al 2015, el diputado Julio Borges, actual presidente del Parlamento, fue brutalmente golpeado. El diputado Williams Dávila, por lo propio, y en su momento la diputada, nuestra amiga María Corina Machado, en ese momento que era diputada, también la diputada Elsa Solórzano, todos bajo la mirada complaciente dentro del hemiciclo de quien era en ese momento el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Nunca hubo una investigación, a nadie se imputó, a nadie se juzgó. Ahora, eso que me pasó a mí fue el cénit, la cúspide, si se quiere, de una serie de eventos que han sido una política sistemática del régimen. Este es el diputado Juan Requesens. Desde su instalación en el 5 de enero del 2016 hasta la fecha han ocurrido al menos 215 ataques violentos, muchos en la sede de la Asamblea Nacional, con 90 casos de agresiones físicas en contra de los diputados de la fracción de la Unidad. Las agresiones físicas han sido perpetradas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana en su represión a las protestas ciudadanas que los diputados hemos acompañado en la calle, porque los diputados tenemos como sede de sesiones la Asamblea Nacional, el Palacio Federal Legislativo, pero nuestra jurisdicción o nuestro sitio de trabajo es todo el territorio nacional y donde esté la gente. Este es el diputado Juan Requesens, Unidad, el Estado Táchira. Presentó en este momento un corte profundo sobre la sede izquierda a causa de un golpe propinado por grupos violentos con un palo a las afueras de la Defensoría del Pueblo, órgano que debe velar por el resguardo de los derechos humanos el día 3 de abril. Este es el diputado José Brito, Unidad del Estado Anzoátegui. Fractura de costilla y contusiones en el hemitórax derecho al ser agredido por grupos violentos enfrente de la Defensoría del Pueblo el mismo 3 de abril, como los he narrado. Este es el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, Unidad del Estado Miranda. Ceguera momentánea a causa de rociamiento con gas pimienta por la Policía Nacional Bolivariana y Guardia Nacional Bolivariana en el rostro el día 4 de abril. Este es el diputado Richard Blanco, Unidad del Distrito Capital. Cuadro respiratorio complicado al ser atacado con gas lacrimógeno, al igual que la diputada Milagros Valera, Unidad Mérida, en la marcha del 4 de abril que tenía como destino el Palacio Federal Legislativo. Este es el diputado Juan Guaidó, Unidad Venezuela. Unidad Vargas, afectado por los gases lacrimógenos y perdigones. Denunció que presuntos colectivos armados dispararon en la autopista Francisco Fajardo para disolver esa concentración. Como el diputado José Rafael Guzmán, herido de perdigón en la parte baja de la espalda durante una manifestación el 4 de abril. Este es el diputado Carlos Paparoni, en uno de sus primeros ataques. En manifestaciones recibió puñetazos en la cara, golpes en la cabeza y un metrazo. Se le disparó con una metra, canica, que provino
del piquete de la Guardia Nacional Bolivariana. Y aquí quiero hacer un comentario. Se dispara con canicas, así como fue asesinado mi amigo César Pereira, estudiante en el estado Anzoátegui, se le dispara con canicas para no dejar rastro balístico al momento de iniciar las investigaciones, para que no se pueda dejar registro de la bala. Entonces se dispara con canicas, con metras. Y así fueron asesinados varios muchachos y así se le disparó al diputado Carlos Paparoni por el estado Mérida. La diputada Delsa Solórzano, neuritis por impacto de bomba lacrimógena a la altura del pecho mientras participaba en la marcha del 10 de abril. Luego del 27 de junio, las diputadas Delsa Solórzano y Olivia Lozano fueron golpeadas por efectivos de la Guardia Nacional en el Palacio Federal Legislativo cuando intentaron indagar acerca del ingreso irregular de efectivos de la sede del Palacio Federal Legislativo. Este es el diputado... hay muchas más. El diputado José Manuel Olivares, herida de 4 centímetros en la cabeza. Yo no sé si pueden poner otra vez la presentación. Herida de 4 centímetros en la cabeza al recibir un impacto de bomba lacrimógena el 1 de mayo. Así como el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diferentes. Nosotros podemos consignar un reporte de la cantidad de diputados que han sido electos. Pero esto no es lo único. Tenemos el caso de detenciones arbitrarias y procedimientos judiciales violentando la inmunidad parlamentaria de varios diputados. Acá, este es José Manuel Olivares, está la diputada Gabriela Arellano. Sí. Bueno, estos son los diputados para cerrar un poco el día del asedio al Parlamento. Además de mi persona, está el diputado Américo de Gracia en el centro. Una de las personas del personal, no solamente fuimos agredidos diputados, sino personal que trabaja en la Asamblea Nacional. Y el otro es el diputado José Renault, ese día. Y está el caso de Gilbert Caro, el caso de Renzo Prieto, Rosmin Mantilla y Gilberto Sojo. Fueron encarcelados por motivos políticos antes de las elecciones parlamentarias, han debido ser liberados una vez que fueron electos diputados. Así fue con el diputado Gilberto Sojo, así fue con el diputado Rosmin Mantilla, después de un par de años en la cárcel política del régimen, hoy en día asilado en París, porque además le siguen exigiendo que tenga presentación judicial, o sea, no fue una liberación y le están violando todo el fuero parlamentario. Y el diputado Renzo Prieto, que lleva preso desde el 10 de mayo del 2014 en el helicoide, 28 deferimientos de juicio y 2 años y medio en fase de juicio. Se le ha diferido el juicio a Renzo Prieto, que debería estar hoy en día en libertad, diputado de la Asamblea Nacional, se le ha diferido el juicio 28 veces. Es decir, se le ha violado su derecho al juicio justo como derecho humano. Tenemos el caso de Gilbert Caro y Wilmer Azuaje. Gilbert Caro, juramentado y en funciones, fue detenido en enero de este año y falsamente inculpado por portar un fusil automático liviano, explosivos plásticos C4 y dinero en efectivo. Fue imputado por traición a la patria y sustracción de efectos militares, violentándosele el fuero parlamentario, que es consagrado en nuestro derecho constitucional del artículo 200, y está siendo juzgado en tribunales militares y tiene 9 meses privado de su libertad en aislamiento en la penitenciaría 26 de julio en San Juan de los Morros, Guárico, una cárcel común. Ahí ha sufrido tortura física, tortura psicológica, vejaciones, violaciones al derecho al juicio justo, ha perdido más de 12 kilos en la cárcel porque lo tienen pasando hambre, le han recortado las raciones de comida, le niegan la alimentación. Pero también tenemos el caso de Wilmer Azuaje. Wilmer Azuaje, si bien no es diputado de la Asamblea Nacional, es diputado a un consejo regional en el estado Barinas. Fue detenido en el estado Barinas el 2 de mayo, en horas de la madrugada, sin orden judicial,
y recluido en la sede de la Policía Política del Régimen, que es el SEBIN en Caracas, pasó más de un mes para que sus familiares, abogados y demás personas supiesen de qué se le acusaba: actos de terrorismo por participar en delincuencia organizada. Más de 4 meses secuestrado, pues no fue presentado en tribunales hasta agosto. Durante 100 días no tuvo acceso a sus abogados defensores. Su esposa solo ha podido verlo en 3 oportunidades en todo este tiempo y denunció todo tipo de vejaciones que ha ido sufriendo. Este es el caso de Wilmer Azuaje. Pero además nosotros, los diputados, estamos atrapados en nuestro país y en nuestro desenvolvimiento como seres humanos. Quizás esto es un corolario menos importante de lo que les pudiéramos decir, pero tenemos que señalar que a varios diputados, cuando intentamos salir de Venezuela, o han intentado salir de Venezuela a denunciar estas atrocidades o a pertenecer a foros internacionales como Parlatino, Parlasur, recientemente el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, iba a ir a la Unión Internacional Parlamentaria en Moscú, en San Petersburgo, Rusia, y no lo dejaron salir. Le quitan los pasaportes en una restricción flagrante al libre tránsito. Es decir, si la situación inclusive empeorare y decidieran salir diputados al exilio, pues le quitan sus pasaportes, restricción al libre tránsito. Pero además está el tema de la restricción, entre otras, de la suspensión de los salarios de los diputados. Tenemos casi 2 años que no cobramos sueldo y según el artículo 197 de nuestra Constitución, la profesión de ser parlamentario es a dedicación exclusiva. Es decir, no podemos tener actividades económicas diferentes a la de ser diputado. Y cuando entonces nos quitan el salario, pues obviamente nos convertimos en el voluntariado más grande de la historia de nuestro país. Vivimos prácticamente de la beneficencia de nuestras familias y nuestros amigos. Entonces, es fundamental que nosotros hayamos entendido que esto no forma parte de hechos aislados, es sistemático. Y la historia nos ha enseñado, a través de eventos muy dolorosos, que nosotros como sociedades aprendimos y asimilamos a través del derecho internacional que este tipo de situaciones pueden empeorar y no podemos dejar que eso suceda. Es menester de la comunidad internacional entender a fondo lo que está sucediendo en Venezuela y saber que la historia ya nos enseña que esto puede ser mucho peor. Y guardando las salvedades, yo les voy a citar un evento histórico. En el 27 de febrero de 1933, el Parlamento alemán, el Reichstag, fue atacado, nadie sabe quién inició un incendio. Y luego el 25 de marzo de ese mismo año, el nuevo Parlamento declaró una ley habilitante. No sé si les suena familiar. A través de eso, en casi 20 años en Venezuela, se ha pretendido desgobernar en Venezuela a través de leyes habilitantes. Y después eso dio parte a uno de los eventos más atroces y más deplorables en nuestra historia contemporánea. Y eso nos enseñó que debemos tener un sistema de derecho internacional para prevenir. En este momento la comunidad internacional, y con esto concluyo, tenemos la posibilidad de prevenir. La otra opción es ¿prevenimos o permitimos? Si no prevenimos, la historia nos enseña que claramente esto va a empeorar y va a degenerar en una situación que nadie quiere en el hemisferio y en el mundo. Prevenir las atrocidades que pasan hoy en día en Venezuela para que no haya una escalada de un régimen que tiene 3 elementos fundamentales. Es un régimen delincuencial,
es un régimen transnacional y es un régimen hegemónico. Y ese desafío, los venezolanos no lo podemos superar sin la colaboración de la comunidad internacional y el arraigo en los profundos valores democráticos y de protección y garantía de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hiciste referencia a que a raíz del ataque, si no me equivoco, el 5 de julio fue en la Asamblea Nacional, no hay ningún preso, ningún detenido y ninguna investigación abierta. ¿Ustedes alguien hizo una denuncia o se pudo hacer alguna denuncia al respecto? Sí, en Venezuela tenemos en nuestra legislación lo que se llama un hecho público y comunicacional. El Ministerio Público en su momento trató de actuar de oficio, se designó una fiscal, pero en los días siguientes se generó esta dinámica de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente que removió en sus funciones a quien es hoy la legítima fiscal general de la República, pero quien está actuando desde ese despacho es otra persona y ellos obviamente bloquean todas las investigaciones y no se hacen eco de estas investigaciones. Es decir, estamos en un estado de indefensión total. ¿Llegó a abrirse un caso dentro de la Fiscalía? La verdad es que no sabemos porque hay un limbo jurídico que está sucediendo ahí. A mí, debo decir que a mí me atendió una persona designada, lo estamos consignando en los documentos, los detalles, en los reportes que estamos consignando. Hubo una comisión el mismo día en la clínica que me tomó las fotos forenses, abrieron me imagino que abrieron un expediente, pero esa dinámica al final no tuvo continuidad porque se irrumpió, dado que el fraude constituyente removió a la fiscal y removió a muchos fiscales que estaban trabajando en ese sentido de protección a los derechos humanos y resguardo del Estado de Derecho. ¿Cuándo ocurrió? ¿Fue el 5 de julio? ¿Es correcto lo que dije? ¿El 5 de julio? El ataque particular fue el 5 de julio. Lo demás que hemos contado, está en los reportes aquí, son días diferentes. Sí, ahora pregunto sobre eso. Y el coronel, tengo entendido, no, la persona a cargo, Vladimir Hugo Armas, ¿fue condecorado con anterioridad o con posterioridad al 5 de julio? Bueno, fue condecorado con anterioridad, pero debemos recordar que este no fue el primer asedio a la Asamblea Nacional. Hubo en otras oportunidades, incluso ingreso a la Asamblea Nacional sin circunstancias cuasi fatales como las que hubo el 5 de julio, pero ya había habido o hubo una perpetración, un ingreso de grupos violentos a la Asamblea Nacional, sin ningún tipo de fatalidad en ese momento. Pero ya se sabía, ya se había hecho eco un incidente en donde el presidente de la Asamblea Nacional había estado hablando con esta persona en su oficina y se ve claramente, ustedes deben haber visto en muchos sitios los videos donde esta persona lo empuja y lo saca en empujones de la oficina. Una persona que tiene que estar bajo el mando o las directrices en ese momento o bajo la coordinación de quien dirige la Asamblea Nacional, como lo es el presidente de la Asamblea Nacional. Ellos tienen una oficina permanente ahí. O sea, ese grupo que resguarda, de la Guardia Nacional, que resguarda el Palacio Federal Legislativo, tiene una oficina permanente ahí. Y ellos deben estar coordinados por quien dirige la Asamblea Nacional, como lo es el presidente de la Asamblea Nacional. Bien. Tú hiciste referencia a 215 ataques violentos. Los 215 ataques a los que hace referencia son todos a parlamentarios, a miembros del Parlamento. Correcto. ¿Y cuáles las fechas en que ocurrieron? ¿Entre qué fechas ocurrieron estos 215 ataques? Bueno, nosotros tenemos que entender que fue cuando nosotros inauguramos la Asamblea Nacional, fue el 4 de enero del año 2016. Hasta la fecha, eso es lo que hemos contabilizado.
Sin embargo, en la legislatura anterior hubo incidentes de violencia también en contra parlamentarios. Pero es que en 20 años, o en casi 20 años, en lo que lleva el régimen chavista, han habido incidentes contraparlamentarios que podemos muy bien documentar en los reportes que estamos haciendo llegar a esta comisión. Pero esto no es algo nuevo, esto es un patrón sistemático que se ha venido incrementando y que tiende a incrementarse. De acuerdo, pero estos 215 ataques ocurrieron entre el 4 de enero del 2016 y la fecha. Y esta fecha. Sí. De acuerdo. A la gente para hablar de manera normal y debatir ideas. Normalmente llegó una persona armado con una pistola a amenazarnos a nosotros y a las personas que trabajan con nosotros, las personas que trabajan conmigo específicamente. Entonces, y eso así, y nos tiran, y por no decir los insultos, tiran tomates. Es decir, eso por un lado. Por otro lado, cuando quitan todo el presupuesto a la Asamblea Nacional de Funcionamiento, han eliminado los servicios públicos como la luz, el agua, la energía, y tenemos que despachar a los grupos de trabajadores, al staff, después de mediodía. No se puede seguir trabajando. No tenemos papel ni siquiera para una impresión, para una impresora. No hay ni siquiera papel sanitario de baño porque han eliminado los cortes y el presupuesto a la Asamblea Nacional, que fue electa por la mayoría de los venezolanos. Quizá esa es la última elección que hemos visto por abrumadora mayoría que pudo haber sido respetada en Venezuela. Y esa mayoría está representada en nosotros, como grupo político disidente. Es decir, yo quiero dejar muy claro acá que a nosotros nos atacan, a mí casi me matan, me asesinan, casi me asesinan el 5 de julio de este año, por la misma razón que le quitan los pasaportes a unos diputados o defensores de derechos humanos, por la misma razón que matan estudiantes, por la misma razón que se amenaza día a día a través de la televisora pública la disidencia, porque pertenecemos a un grupo político mayoritario, por cierto, que disiente del régimen. Esa es la única razón. Y eso no es un hecho aislado, eso es sistemático y eso es parte de un plan. Yo tengo toda una serie de preguntas. De hecho, quiero hacerle 3 preguntas. La primera, ¿sería justo decir que lo que usted acaba de describirnos aquí el día de hoy, en su testimonio, en su declaración, es un patrón constante de ataques difundidos y sistemáticos al Parlamento como una institución y sobre los parlamentarios? En otras palabras, que este es un ataque sistemático sobre la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en su país. Lugar a dudas. En Venezuela hay un régimen no solamente antidemocrático, sino de carácter delincuencial, que tiene que cercenar todo principio que guía al Estado democrático. Elecciones transparentes, libres y justas que no hay, pero una vez que nosotros sorteamos esas vicisitudes, como nosotros no sorteamos pocas vicisitudes, y en el reporte que estoy remitiendo a la comisión, la primera parte que hay es sobre cómo nosotros fuimos electos y cómo todas las dificultades que nos puso el régimen para ser electos hasta último momento. Entonces, es un ataque no solamente a los principios, sino luego a los designios de la gente. Cuando salimos electos como fracción mayoritaria, entonces pretenden socavar de manera ilegítima, de manera ilegal, las prerrogativas que nosotros tenemos constitucionalmente y legalmente hablando. Entonces, sí, es un patrón sistemático de cooptación del sistema democrático por un sistema autoritario de cortes de visos delincuenciales. Y en el caso de los diputados, representamos a un grupo de representación política que está siendo perseguida, llámese disidencia en general, pero los parlamentarios que representamos a esa mayoría, a ese grupo de personas, obviamente estamos siendo objeto especial de esa persecución. ¿Sería justo decir
que esta delincuencia o criminalidad, como usted describe, se lleva a cabo en medio de una cultura de impunidad, donde los que cometen los actos no rinden cuentas, no se hace que rindan cuentas y podrían aún recompensarlos? No es solamente en el caso de Vladimir Lugo Armas, que ha sido condecorado y ha sido, si se quiere, alabado desde el Palacio Presidencial. Ha habido otros casos con anterioridad, hace 10 años, poco más de 10 años, una Guardia Nacional femenina arremetió contra una mujer llamada Elinor Montes. Esta Guardia Nacional, esta efectiva, luego fue condecorada. Todo el mundo sabe el rol infame que tuvieron muchos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en las protestas durante 4 meses en Venezuela. Pues en el acto en donde fue condecorado Vladimir Lugo Armas, también fue condecorado el comandante general para ese momento de la Guardia Nacional, el general Benavides Torres, como que hubiese sido premiado por las atrocidades cometidas durante las protestas de esos 4 meses. Entonces, sí, efectivamente hay una cultura que pretende potenciar la impunidad, las atrocidades, que pretende desmembrar el Estado de Derecho e imponer la barbarie y la fuerza a través de la propaganda, a través de lo más vil que hemos conocido como sociedades a través de nuestros años. ¿Qué información podría usted tener o evidencia o pruebas de que estos ataques son planificados y son orquestados desde arriba? Bueno, muchos. A través de diferentes alocuciones presidenciales, a través de diferentes alocuciones de parte de la nomenclatura del partido de gobierno. Nosotros hemos visto cómo incluso gobernadores han dirigido la represión en muchos casos en Venezuela. En el caso particular de donde yo soy, el estado Anzoátegui, nosotros hemos visto y está documentado, hay fotos donde el que fue encargado para la gobernación en ese momento, Nelson Moreno, estaba en los piquetes entre la Guardia Nacional y Policía del Estado y Policía Nacional Bolivariana, comandando este tipo de situaciones. Es decir, claro que hay no solamente una connivencia, sino una planificación desde el poder central. Hay manuales de represión, como el manual que tiene el partido de gobierno, se llama Manual Antigolpe. Eso ha sido denunciado, de cómo pretende generarse lo que ellos llaman inteligencia social, y lo hemos denunciado así, para que vecinos denuncien si tienen actitudes sospechosas. Véase, actitudes sospechosas es manifestantes democráticos entre sus vecinos, para denunciarlo ante la Policía Política del Régimen, el SEBIN, el Servicio de Inteligencia Bolivariano. Y eso está, eso es público y se han hecho las denuncias. El manual antigolpe, de cómo en muchos de esos manuales, de cómo muchas de esas denuncias potenciadas por Diosdado Cabello a través de su programa de televisión se han amenazado, se han amedrentado y se han expuesto en el escarnio público a diferentes dirigentes políticos. La diputada Adriana Pichardo, por ejemplo, el alcalde David Smolansky, por ejemplo, entre otros, el diputado Freddy Guevara, entre otros. Y eso está documentado, está en los manuales de procedimiento de la organización del partido de gobierno y está en diferentes medios de comunicación pública. Hoy en día, por los avances de las nuevas tecnologías en YouTube, eso está ahí. Thank you. Gracias. Una única pregunta. Quiero conocer su opinión después de haber oído la situación de la Asamblea Nacional, de la Fiscalía General de la Nación, de la Corte Suprema de Justicia,
del Tribunal de Elecciones, Consejo Nacional Electoral, ¿qué está hoy en día funcionando bien de acuerdo con la Constitución en Venezuela? La conciencia de la gente. Desde el punto de vista institucional, pudiera decir que el único poder legítimo que hay hoy en día es la Asamblea Nacional, pero está asediada, ha pretendido ser desarticulada, desmembrada desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista moral, comunicacional y desde el punto de vista físico, como hemos visto en esta presentación. Pero desde el punto de vista institucional, no hay defensión, no hay instituciones en Venezuela. O sea, se ha logrado desmontar el Estado de Derecho. Sin lugar a dudas, en su totalidad. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y te solicitamos que nos hagas llegar toda la documentación a la que presentaste acá y que has hecho referencia en la presentación. Muchas gracias, te puedes retirar. Gracias. Unimos a los venezolanos del mundo. SIVA TV.